No, no, no. Mira, lo único sí, les pido disculpas, estimados chiquillos, porque en esta ocasión no mostré imágenes, ¿ya? Y esto por la sencilla razón de que entre día lunes y día martes algo me cayó mal en la guata y me sentí pésimo. Así es que no dormí esa jornada, no fui a la oficina, estuve ahí nomás y no tuve mucho tiempo como para preparar un tema. Después se me alumbró la ampolleta y la ampolleta se me alumbró el día de hoy, así que estaba corriendo ahí con, con algunas cosas, porque el día jueves, ayer, nos pusimos a conversar con nuestra amiga Eli sobre el gigante de Atacama, pero ya le vamos a contar Wow, esa historia, sí. que Oh, es tenés un que ver. temón, 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 Oh, porque hemos hablado, por ejemplo, de las líneas de Nazca, pero acá en Chile también tenemos geoglifos y me parece que el más importante es el gigante de Atacama, pero ya les vamos a estar hablando de eso. Así es que por eso y varias razones más es porque no van a ver imágenes en estas diapositivas. Pero lo importante es que nos escuchen. Así es que cierren sus ojos y Imagínense. imagínense, imagínense imagínense la las imágenes. imagen. Vamos a jugar con la imaginación Eso, eso. y con nuestra amiga Yamile. Entonces yo le pregunté, oye Yamile, ¿me podrías hablar de la magia? A ver qué tanto tú sabes. Y ella me dice, la magia es un concepto amplio y fascinante que ha existido en diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Se puede definir de muchas maneras, pero en general se refiere a la creencia en la capacidad de influir o manipular eventos, objetos o fenómenos mediante fuerzas sobrenaturales o poderes especiales. La magia se ha manifestado de diferentes maneras, en diferentes culturas y periodos de tiempo, y ha sido parte integral de la mitología, la religión y la cultura popular en todo el mundo. Aquí hay algunas dimensiones clave de la magia. Entonces, partía diciéndome Yamile, magia ritual y simbólica. Decía ella, en muchas culturas, la magia se realiza a través de rituales específicos que involucran gestos, palabras, objetos y símbolos con significados especiales. Estos rituales a menudo están diseñados para invocar poderes sobrenaturales o influir en el mundo de alguna manera. Y eso lo habíamos visto la semana pasada. Si tú, amigo que nos estás escuchando, viendo en la casa y no nos viste, te recomiendo ver el video de la semana pasada acá en el Somos la Fuente. Estuvimos Oh, hablando muy bueno. sobre cómo los celtas hacían sus rituales, los rituales del fuego, del agua, de la tierra. También nuestro amigo Benjamín nos hablaba sobre cómo los vascos, ahí con su olla especial, hacían sus pócimas y todo eso. Entonces, hay diversos rituales que las distintas culturas han aprendido a realizar y les fue macanudo, les fue genial, fantástico, pudieron lograrlo. Entonces, ¿por qué? Porque saben cómo son las frecuencias que tienen los diversos elementos que están en la madre naturaleza. Entonces, lo utilizan a su favor. Con eso se pueden realizar rituales. Y los rituales, yo diría que más que nada, si tú crees en ellos, le vas a estar dando la fuerza necesaria para que se ejecuten. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de cuánta energía, entusiasmo y fe le pongas a esos rituales. Pero sigamos. Me seguía hablando Yamilé sobre los conceptos de la magia. Me hablaba de la magia natural, por ejemplo. Algunas formas de magia están más relacionadas con la observación y la manipulación de las fuerzas de la naturaleza. Esto puede incluir la alquimia, la herbología mágica o la astrología, donde se cree que los movimientos de los planetas y las propiedades de las plantas tienen influencia en la vida de las personas. Y esto, queridos amigos, yo sé que Benja algo tiene que hablar al respecto, pero de mi parte solamente considerar que efectivamente las hierbas están presentes en todas las culturas de la Tierra. Claro está. Y yo te diría más, hasta en las culturas que están relacionadas con los desiertos, saben de la importancia de las plantas, porque igual hay sus oasis, hay unas pequeñas plantitas que tú puedes encontrar, como los cactus, por ejemplo, que son Mm. plantas que están preparadas para el sol intenso.
bien lo sabe, por ejemplo, nuestra amiga Eli de Arica, donde sabe cuáles tipos de plantas resisten la pluviosidad cero, donde Sí. no llueve nada. Y sin embargo, hay plantas que igual se las arreglan. Entonces, la gente del lugar es experta en saber qué tipo de plantas se pueden utilizar para realizar magia. ¿Ya? Entonces, es súper bueno consultarlo con la gente que lleva años, años en el lugar o desciende de un lugar por generaciones y generaciones, donde se van traspasando estos conocimientos Mm. de herbología, herbolaria, como ustedes quieran llamarlo. Sigamos. Magia negra y blanca. Se habla mucho de esto, sobre todo en los círculos de la nueva era, magia negra, magia blanca. ¿Qué será? Acá en Chile el negro y el blanco se le adjudica a Colo Colo, que es un club de fútbol. El comentario futbolero de Víctor. Sí, Yo Los no sé cómo albinegros. lo entró ahí. lo albinegro. En Un gol de media Brasil, cancha. los Colo, Colo. hinchas del Corinthians. En España, los hinchas del Valencia Fútbol Club. Así es que ahí Mira. ustedes lo trasladan para sus respectivos Mira. países, los de la Juve en Italia, etc. Pero bueno, veamos la magia negra y blanca. En muchas culturas, la magia se divide en categorías de magia negra y magia blanca. La magia negra se asocia con el uso de poderes sobrenaturales para causar daño o malestar, mientras que la magia blanca se utiliza para propósitos benevolentes como curar, proteger o ayudar. Pero esto en líneas súper generales. ¿Ya? Sigamos. Magos y hechiceros. Y cuando escucho esta palabra de hechiceros, amigos míos, me recuerdo al tiro, y cuando digo al tiro es de inmediato, ¿cómo se llama este caballero? Bueno, nunca me acordé del nombre, pero era el padrastro o el tío. No. Ah, no, ¿cómo se le? El padrino, perdón. El padrino de Gargamel. De Gargamel. Él era un famoso hechicero, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo del padrino, me acuerdo de Gargamel nomás. Oye, Gargamel era como un monje, ¿no es cierto? Sí, era algo así. Era Era como un monje. como un nigromante, como un San Cipriano, una cosa. Exacto, como un No monje me acuerdo, alquimista. tío. Ya A ver, lo voy a buscar. vamos a estar hablando de la alquimia más adelante, pero me acuerdo de que el padrino de Gargamel era un hechicero, pero oye, qué carácter Poderoso. tenía ese caballero. Anda a hacerle enojar, po. Anda a quitarle la capa. No, olvídate, te va a convertir en sapo. Así es que me recuerdo de eso cuando se habla de la palabra hechicero. Ya Entonces, lo vi. veamos lo que... Baltasar. Baltasar. Ahí está. Baltasar. Buenísimo. Tiene una cara. Oh, A mira, ver, genial. si lo tienes por ahí, Benja, a ver Sí, si sí, lo puedes sí, a mostrar en ver. pantalla, porque verlo. yo no tengo ninguna imagen acá. Míralo. Si no, hubiera puesto a Baltasar. A ver. Espera. Claro, pero Ahí mira. está. Ahí está. Es como Ming. ¿Se acuerdan de Ming? El malo de Flash Gordon. Sí. Ujú. Pucha, que antiguo, se me cayó el carnet pesado, pero. Pero Sí, una sí, sí. versión con Ese sobrepeso de es un de famoso Ming. hechicero y de muy malas Mira. pulgas. Sí, tiene toda la cara. Y cuando hablo de muy malas No me pulgas, es que acordaba. porque no, tiene un carácter, pero de aquellos. Terrible. Así que no hagan Buenísimo. enojar al señor No. Baltasar. Baltasar. Que tiene nombre de juez a todo esto. Me acuerdo del juez Como Baltasar Baltasar Garzón. Garzón. ¿Será hechicero el caballero? Porque hizo magia, hizo magia. Detuvo al caballero de Canose de Bigote un mes en la clínica de Londres, así que eso no lo hace cualquiera. ¿Verdad? Paciente inglés. Exacto, el paciente inglés. inglés. Hablo de Pinochet, amigos míos, para que lo vean en la prensa. Bueno, sigamos. Veamos qué nos dice Yamilé sobre los magos y hechiceros. A lo largo de la historia, ha habido figuras conocidas como magos, hechiceros, brujas y chamanes, que se cree que tienen acceso a conocimiento y habilidades mágicas especiales. Estos individuos a menudo desempeñan un papel importante en las tradiciones mágicas y espirituales de sus culturas. Magia en la cultura popular. La magia también ha desempeñado un papel destacado en la literatura, el cine y la televisión. Personajes icónicos como Harry Potter,
Merlín y Ah, Gandalf son ejemplos de Me cómo la suena. magia ha Mira. cautivado la imaginación de las personas y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular. Así es que, queridos amigos, efectivamente la magia existe, ha salido en la pantalla completa, también en la pantalla incompleta, en todas las pantallas. Y bueno, consideran a ciertos personajes como fantasiosos. Yo no sé, puede ser que alguno sea realidad, ustedes lo escuchen por ahí, ni se imaginan que le está hablando un mago. Claro. Y todo por Es- culpa de Hollywood. Así es que, pero bueno, usted crean lo que quiera creer, amigos míos, todo es asunto de la magia. Ring. Quería meter un ruido de hada madrina, pero no me resultó. Como sonido de magia. Sonido de magia. Magia. Sí. Sonido de magia. Y por arte de magia, presentamos finalmente las conclusiones finales de Yamilé. Dice, es importante tener en cuenta que la creencia en la magia varía ampliamente de una cultura a otra y de una época a otra. Algunas personas creen firmemente en la magia y la practican como parte de sus tradiciones espirituales, mientras otras la ven como una superstición o una forma de entretenimiento. La magia ha sido objeto de estudio, admiración y controversia a lo largo de la historia, y su significado y práctica continúan evolucionando en el mundo moderno. Y sí, ahí me parece que ya seguimos con la alquimia, pero eso va a ser tema de algunos minutos más, porque ahora vamos a ahondar en los conceptos de la magia antes de presentar a nuestro amigo Benjamín. Y justamente lo que nos decía Yamile a propósito de cómo ha ido cambiando el concepto de la magia. Yo diría que incluso antes no se hablaba de magia propiamente tal, sino que se hablaba de la conexión con la naturaleza, con el todo, con el universo. Después, a medida que se fue propagando todo esto, y que yo diría cuando ya el cabal puso sus sucias manos, sobre todo en nosotros a nivel planetario, ¿cierto? Fue cambiando esto y utilizó el concepto de magia como algo peyorativo, como para decir, no, eso no es real, eso es un truco, una ilusión óptica. Y de hecho, los magos actuales, los que se ven en televisión, como David Copperfield o cuantos otros más, son ilusionistas, no son magos. Entonces, la gente cuando te habla de mago, dice, ah, sí, el mago Oli, como pensamos acá en Chile, ¿cierto? Mago. En otros países, no sé quién Juan será su mago Tamariz en favorito. España. Mira, ¿Se acuerdan de Juan buen dato. Tamariz? Uno con unos lentes así, con un pelo como de escoba. Los amigos españoles se deben acordar. No. Muy Era como bien, un mago humorista. estimado Benja. También aquí teníamos al mago Larraín, hermano de los Larraín acá, que son actores. Uno me parece que es, no me acuerdo la profesión del hermano del Larraín, pero sí, también se dedica a las comunicaciones. Entonces, claro, el papá de él era un famoso mago acá en televisión y era muy chistoso. Entonces, claro, cuando se habla del acto de magia, se ligaba la magia con el humor. De hecho, hay varios magos humoristas. Sí, po, sí, po. El que te digo yo era mago humorista. Mira, entonces, claro, es como un show artístico para que la gente lo pase bien. Entonces, típico que, no sé, que tú miras a un niño y a un niño le dices, a ver, ¿qué tienes ahí? Le acercas tu mano a la oreja y le muestras como un bicho algo. Oye, mira lo que tenía en la Una oreja. moneda. Una Sí. moneda. O un dulce, un chocolate. Y el niño dice, oh, qué asombrado. O los típicos trucos de magia, donde tienes una serie de cartas y tú dices, adivina, a ver, saca una carta. A ver, no me la muestres, muéstrasela al público. Bueno, y ahí están los otros números de magia, donde aparece una chica bien atractiva, generalmente una modelo, que la ponen al medio de un sarcófago, la cortan en dos con un serrucho, y después la niña sigue andando, no sé cómo lo hace. Bueno, y ahí muestran el truco. De hecho, me recuerdo de programas de magia, pero donde daban a conocer los trucos de los magos. Y los magos, Sí. enfurecidos, decían, no, nos van a dejar cesantes a todos nosotros, ¿cómo están mostrando estos trucos en televisión? Y bueno, y
ha obligado a los magos a ser cada vez más ingeniosos Ah, y hay youtubers Claro. famosos de magia. Entonces, ese era el concepto de magia. Sí, ¿Iba a y decir algo, además, Benjamín? disculpa, ahora se apoyan harto con la tecnología, po, y con efectos mucho. como de proyección láser, y ahora están otro level. Pero finalmente esto, a quienes se refiere Vitoto ahora son como los ilusionistas, bien dice él, o prestidigitadores, que significa de presto, de rápido, digitadores de dígitos, que es de dedos, que mueven los dedos muy rápido, así como las gitanas. No sé si alguna vez le pasó con un encuentro con las gitanas. Eh, yo creo que tenemos alguna anécdota por ahí, Oye, pero sí, sí. ¿Sí? Me Sí. acuerdo una vez, bueno, Ya. son en aquella rápidos con las oportunidad, manos. más encima yo estaba acompañado, así es que no dije, ay, bueno, justo molestan ahora. Pero me saca la mano la señora y estaba sentada en una banca eh, en una plaza de Viña del Mar. Entonces se acerca una gitana y me dice, a ver, chileno, muéstrame tu mano. Mascherano. Y yo le pasé mi mano, pero yo no quería, que ya, a ver, ¿qué quiere esta hija? Y miraba la mano y dije, tú tienes muchos sufrimientos en tu vida, veo un futuro malo. Yo le dije, señora, yo estoy súper feliz, no necesito a nadie. Y para ¿Qué alejarla, dijo? yo le dije, yo soy un beneficiado, Dios me quiere mucho a mí. Y ahí como se alejó. Ay, se fue. Ahí Claro. va de retro. Y aparte le dije que no nos veamos la suerte entre gitanos, yo sé también de Claro, estas cosas. sí, pues. Así es que Mira. bueno, ahí se alejó, pero Ajá. con respecto a eso, sí, son muy rápidos con las manos, tú no te das ni cuenta, ya te están sacando la plata. Entonces hay que estar muy atentos, porque los magos se caracterizan por ser muy rápidos de manos. Y imagínense que yo soy súper lerdo con las manos. No, si ustedes me piden barajar unas cartas, ¡oh, pésimo! No Eh, funciona. no funciona. O sea, yo, como para trabajar en un casino, uf, No. no, malísimo, malísimo. Quizás con suerte entregaría los tragos ahí nomás a la gente. Eso. Pero, pero Ay, no Dios. de revolver las cartas, pésimo. Así es que por eso la gente se ha quedado con el concepto de mago como el tipo extraordinario y también humorista chistoso. Pero yo diría, gracias a la película de Harry Potter y que se dieron al mismo tiempo que El Señor de los Anillos, el concepto de magia cambió, porque teníamos por una parte a Harry Potter y también a Gandalf, el mago. ¿Se Exacto. acuerdan ustedes? Entonces, Ah, ahí ya cambió la concepción del mago para lo que es la gente normal. Entonces, ahí en Harry Potter mostraba cómo era el asunto de las varitas mágicas. Entonces, yo me acuerdo que el asunto de las varitas mágicas era muy común en los dibujos animados, pero no a nivel de película. Entonces, Harry Potter volvió las varitas mágicas muy de moda. En tanto, Gandalf volvió de moda el asunto de los báculos, también que están relacionados con la magia. Y ahí mostraba que Gandalf, el tipo, era muy enérgico y creía mucho en sí mismo. Y ahí yo veía a Gandalf que no hacía grandes rituales, sino que el tipo sabía conectarse con la naturaleza y se explayaba lo que tenía que se explayar y se enfrentaba con quien se tenía que enfrentar. Entonces, no hacía grandes pócimas. Entonces, ahí yo veo una diferencia, si es que la hay, entre un mago con un hechicero, por ejemplo. El hechicero recurre a los libros, leen libros de magia, hechizo y tanto, a ver cuánto le sacamos, cuánto le ponemos, ¿cierto? Como lo muestran en la serie The Witcher, que se basa en un famoso videojuego, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos al The Witcher, el hechicero, que el tipo anda buscando como las plantas necesarias para realizar a cabo sus hechizos. Y muchas veces esas plantas no están en su pueblo. El hombre tiene que subir arriba a la montaña y pescar como el último cordelito de flor que está como a 5.000 metros de altura Sí. y tú tienes que escalar y más encima, no sé, te tienes que enfrentar a diversos enemigos, a unos claro. monstruos por ahí. Entonces, lo que costaba conseguir esa planta para hacer un hechizo, por eso que a The Witcher era muy contratado. Entonces, todo eso lo tenemos gracias a Hollywood. Pero el día de hoy, más que hablar de Hollywood, es para hablar qué es lo que nosotros creemos como noción de magia. Al menos yo, estimados amigos, que he estado improvisando todo este rato, considero que la magia está presente en todos nosotros. En la cultura Así es. actual, nosotros en Chile teníamos, a ver, teníamos un mago, teníamos dos magos y dos reyes en el medio campo de la selección chilena de fútbol. Por El ejemplo, mago Valdivia. teníamos al mago Valdivia,
teníamos al mago Jiménez, teníamos también al rey Arturo y teníamos al rey Mira, David, a David Pizarro. ah, Entonces, toda la realeza ahí teníamos la realeza, los magos, o sea, en la cancha. imposible que nos fuera mal y clasificar a los distintos mundiales de fútbol, que en esa época que estaban ellos nos iba bastante bien. Si nos miran nuestra selección ahora, triste, triste, triste. Así es que Les cayó un esperamos, maleficio. claro, Mira, mira. mucha magia, se nos fue la Mm, magia, de hecho, literal. Eso. ¿Y por qué se habla de los magos? Se habla de los magos en el fútbol. Porque en el fútbol, generalmente todos los futbolistas son iguales. Y no lo digo porque todos usan tatuajes, todos se creen musculosos, así con las mejores tenidas, ¿cierto? Vestimentas de los clubes, o sea, de marcas deportivas. No, hay ciertos jugadores que escapan de esa noción, que te hacen cosas distintas dentro del campo de juego, que ven una jugada que nadie más había visto. Ven el forado exacto para dar el pase exacto para que le llegue la pelota al delantero y lo único que tenga que hacer el delantero es empujarla adelante. Entonces, esos tipos se les llama magos porque nadie vio esa jugada, o sea, es como algo extraordinario, tienen mucha mente. Y yo diría que no son lógicos, son al contrario, son súper conectados con la fuente. Por eso que yo sí atribuyo magia a Jorge Valdivia, sí atribuyo magia a Juan Román Riquelme, sí atribuyo magia al Pibe Valderrama, grandes exponentes de la magia en el fútbol sudamericano. Por ahí tenemos al mago Iniesta, al mago Xavi en España. No sé si hay un mago en México, ahí nos pueden decir, pero no conozco ninguno. ¿Ya? Pero eso, entonces, volviendo al tema de la magia, entonces, son tipos que se conectan con el éter, se inspiran y te hacen cosas realmente extraordinarias, en el sentido de que son cosas que tú no habías visto venir, no son cosas lógicas. Lógica me refiero a que tú puedes observar un patrón de comportamiento, lo estudias, lo analizas y ya puedes vaticinar cuál va a ser el próximo movimiento. En cambio, los magos te van a sorprender porque tú no lo habías visto venir. ¿Ya? Y por eso que los magos podían enfrentarse a cualquiera, incluso yo te puedo decir hasta dragones siquiera, porque tenían esa capacidad. No les daba miedo el enfrentarse a un ejército, porque el ejército tenía estrategias de guerra, pero muy predecibles, ¿ya? Entre comillas. Pero para los magos no, porque el mago visualizaba distintas alternativas, entonces esas alternativas o variantes las podía visualizar y decía, aquí me los jodo a todos. Y ahí hacía su truco de magia, ¿me entienden? Entonces el mago siempre fue un visionario, veía más allá del resto de la gente. Es la noción de mago que tengo yo, no sé si ustedes la comparten, estimados amigos Elizabeth y Benjamín, y ahora les comparto el micrófono para que me den su opinión con respecto a esta concepción del mago o la maga. Estimada Elizabeth. Oye, en relación a la magia, quizás yo soy extraña, pero cuando me dicen magia o hechicera o qué sé yo, lo primero que se me viene a la mente es la televisión. Lo primero que se te viene, al menos a mí, es esa serie, ¿se acuerdan? Hace tiempo. La hechizada. La hechizada. Me encanta. La iba a citar, de hecho. Buenísima. Buenísimo. Fue mi favorita desde siempre y con ella me quedé, la hechizada con la nariz. Y para mí era así como que obvio. Era siempre obvio, no lo encontraba de que era algo diferente, sino que dije yo, eso es obvio. Y en ese mismo tiempo, que yo tenía como 7, 8 años, no, 7 años, también conocí Star Trek en la televisión de nuevo. Entonces, La Hechicera y Star Trek son dos cosas que a mí me llamaron la atención y fueron como parte de mi mundo. Lo encontré eso yo normal, a la locura que uno vive, ¿no? Cuando niño, no sé, pero la mía fue así como extraña. Pero de hechicera o de magia, no se me pasó por la mente lo que comentó Vitoto, los magos estos que es de entretención, ¿no? Como David Copperfield, es el único que conozco yo. Yo de verdad no veo ahora televisión, no
soy súper antisocial, entonces no sé qué otros magos hay ahora, deben ser famosísimos, buenísimos. Pero nunca se me ocurrió pensar en, cuando yo pienso en magia, pensar en ellos, porque para mí ellos son solamente entretención, Hollywood, pero para mí la magia es algo completamente diferente, o sea, está como en otro, es como de otro mundo. Claro. De otro mundo. Entonces, pero tienes razón, Vitoto, porque mucha gente, si uno empieza a hablar de magia, ellos inmediatamente te nombran David Copperfield o los nombres que yo no conozco, Claro. y están fascinados y te dicen, fuiste a ver el show y lo viste en la tele cuando lo mostraron. Y yo súper colgada y también queriendo hablar de algo totalmente diferente. Claro. Pero eso es la diferencia. Lo otro de que pienso que algo tan natural que es en relación a la conexión de a la fuente, como dices tú, Vitoto, el poder actuar en el momento, el tener esta habilidad innata de saber qué planta hace qué, tener esa habilidad de leer las energías, a eso también es lo que le llaman magia, pero yo creo de que es un instinto que tiene natural el humano, sino que lo han envuelto junto con el nombre bruja y usado Hollywood para que nosotros lo veamos como algo que es una fantasía. Eso es realmente una El fantasía. viejo truco. Entonces, claro, tu intuición, el saber, eso de tener a lo mejor recuerdos que no los puedes explicar, te lo envuelven con que es una fantasía y dejarlo como una fantasía y no explorarlo uno con su cuerpo, de hacer algo, pensarlo, menos hablarlo, porque si no, todo el mundo se ríe, ¿cierto? Entonces, si tú dices, no, si yo tengo yo uso mis cristales, bueno, ahora no tanto, pero igual la gente como que no lo toma muy en serio. Todavía está, yo creo, en la gente, en la sociedad, de algo de una fantasía, Y eso es lo que quieren, que sea todavía una fantasía y que no se tome en serio. Porque realmente ahí ese mundo que nosotros le llamamos magia o bruja, es el mundo que quiere estar manipulando la religión, la iglesia. Ese es el mundo que quiere la iglesia, perdón. Es manipular esa parte de nosotros, ese instinto que es tan importante, esa conexión a la fuente. Ellos quieren esa parte y a través de ello nosotros conectarnos con la fuente o con Dios. Eso es lo que yo puedo ver en relación a la magia, a la intuición. Buen punto tocaste, Eli. Mm. Esto de la magia implica un conocimiento sobre uno mismo, sobre el universo, que ciertas personas y digamos instituciones no quieren que el resto sepa o esté al tanto. Por eso es que ponen a la magia como algo fantasioso, Claro. que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces se mira de manera peyorativa, como solamente para los niños. Eso. Y en realidad, si uno se pone a investigar sobre la magia, va a encontrar que es como conocer en qué consiste la vida, el universo mismo. O sea, Exacto. son personas muy sabias las que se dedicaron a la magia de todas las culturas, de todas las épocas. Entonces, no quieren que se sepa la verdad. Entonces, es parte de lo que conversamos, de hecho, la semana pasada en torno a las brujas, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, hay alguien que no quiere que esto se quede en la palestra, que la gente lo pueda estudiar, que la Claro. gente se inmiscuya, Explorar. no a nivel de espectador, porque eso es lo que quiere que la gente se quede como espectador, como, a ver, hazme un truco.
Claro. Pero no se pone a investigar y ver que la magia, que la posibilidad de conectarte con la fuente, con todo el universo, lo tenemos todos nosotros y no solamente algunos. Entonces también incluso yo creo que a la figura del mago la tienden a ensalzar más aún con respecto a los demás, como para decirle a los demás, mira, él puede porque es un sabio, es un mago, sabe mucho de muchas cosas y tú no. Por lo tanto, tú no eres mago, tú estás más abajo en el Ah, escalafón. ¿Ya? Entonces le hacen sentir a los demás chiquitos. Y esto te lo digo, y aquí me voy a ir un poquito del tema, pero siempre me gusta irme del tema para contextualizar, para que la gente lo entienda. A propósito de la serie de películas y series Star Wars, las guerras de las galaxias, que yo sigo con tanto afán, me entretienen mucho. ¿Y por qué me entretienen mucho? Porque hablan del concepto de la fuerza. Que la fuerza, por ejemplo, vemos a los Jedi utilizarla y son capaces de mover objetos con el poder, entre comillas, de la mente. Entonces pueden mover desde quizás algunas piedras a mover grandes rocas, naves espaciales, incluso con el poder de la fuerza, ahorcar a otras personas, pero eso ya sería como el lado oscuro de la fuerza. Entonces, ¿qué nos han dicho en estas grandes películas y producciones de Star Wars? Que solamente algunos tienen esa capacidad porque, bueno, en las películas se hablan de los midi-clodianos, no sé, tiene unos nombres muy técnicos que a mí se me olvidan. Entonces dice, no, mira, esta persona tiene una gran cantidad de como de bichitos energéticos que está dentro de su cuerpo y le permiten hacer este tipo de cosas que tú no puedes. Pero ahora, en la serie de Ahsoka Tano, están retomando algo que George Lucas, el director original de Star Wars, lo planteó en su momento, que la fuerza está presente no solamente en los Jedi, sino en todas las personas y objetos, y que todas las personas podrían tener una conexión con la fuerza si así lo estiman conveniente. Entonces, vuelven a poner en la palestra que tú para convertirte incluso en un Jedi, no teniendo esas capacidades de Jedi, por ejemplo, de nacimiento, eres capaz, mediante la práctica, el esfuerzo, la constancia, capaz de realizar grandes proezas incluso. Solamente que te va a costar un poquito más que aquella persona que sí lo puede lograr. Y yo te traslado esto que proviene de una serie fantástica como Star Wars, te lo traslado a nuestro plano acá en la Tierra, donde todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, ha conocido en algún momento de su existencia a una persona con capacidades distintas. Entonces yo, por ejemplo, tenía una amiga medium que era capaz, eh, sobre todo cuando estaba un poquito alterada, de ejercer la telequinesis. Ella me indicó que en alguna oportunidad, cuando era más jovencita, tuvo como un altercado con sus tías que eran evangélicas, como que, y esas tías evangélicas como que ya la trataban de bruja, entonces, y ella como que se enojó con sus tías en un momento y elevó las lavadoras y unas cuantas cosas que estaban en la casa y las botó, solamente de la rabia. O sea, imagínense la capacidad energética de ella, o sea, no la haga enojar. No, ¿Qué edad Así es que qué edad tenía en ese ¿sí queda? momento? ella me decía que era como una quinceañera. Wow. Ya, ahí le voy a comentar algo con respecto a eso. Mira, siempre Mira, se aprende más con Benjamín. Ya sí. Benjamín nos va a comentar. Pero para terminar, entonces, hay gente que es muy energética y como que carga de energía en todo esto, entonces tienen las capacidades más fáciles que el resto. Por ejemplo, para hacer viajes astrales, Mm. no sé, para hacer telepatía, porque esta misma amiga que yo tenía también tenía la capacidad de leer mi mente. Y te lo digo a distancia. Por ejemplo, no sé, la primera vez que yo la conocí a ella fue por ahí en torno al año 2011 y nos quedamos en un lugar de comida rápida, por ejemplo. Y ella me dijo, ya, voy a ir al baño y vuelvo. Ya, y el baño, ponte tú, que quedaba como a 40 metros más allá. Y yo, mientras estaba como alistando mi hamburguesa, porque había pedido una hamburguesa, yo en mi mente me decía, oye, debes preguntarle esto, pregúntale esto otro, a ver qué me hizo, que yo quería preguntarle por los extraterrestres, que ya me habían dado el dato de que ella conocía ciertos Ya. datos de extraterrestres. Y después cuando ella volvió, me dijo,
oye, tú en todo este rato estuviste pensando, pregúntale esto otro, pregúntale esto otro, pregúntale esto otro. Entonces me leyó completamente mis pensamientos a distancia. Entonces yo pude cerciorarme de que efectivamente hay personas que te leen el pensamiento a distancia, ya sobre todo cuando tú no has cerrado tu canal, no te has bloqueado para que no te lean los pensamientos. Entonces hay personas que tienen esas capacidades distintas que lo logran desarrollar con suma facilidad, porque me da la impresión de que ellos antes de encarnar en este planeta, decidieron no perder esas facultades. ¿Me entienden? Como que con una fuerza increíble lograron recordar todas esas capacidades. A nosotros se nos olvidó como quien olvida un sueño. Entonces, por ejemplo, nosotros quedamos como medio bloqueados. Yo, por ejemplo, quedé bloqueado. Yo estoy seguro que en una vida anterior lograba realizar grandes proezas y que serían consideradas mágicas. Pero ahora estoy... Claro, unas pocas pirámides, no sé. Una que otra. Unas pocas cosillas por ahí. Entonces, y ahora, después me dicen, oye, no, es que tú fuiste un mago. ¿En serio? ¿Yo? ¿Un mago? Pues sí, ni siquiera sé cómo se llama revolver bien las cartas. ¿Cómo voy a ser un mago? Decía yo. Entonces, todo esto de la magia, que si bien a mí siempre me llamó la atención, ahora yo digo, chuta, mira quién era yo antes. Entonces, ¿cómo lo hago ahora? Entonces, ahí trato de reconectarme. Entonces, a lo que voy. Lo que yo he aprendido en todos estos meses, desde el año pasado, cuando tuve acceso a mis registros acá, chicos, es que se puede realizar este tipo de, comillas, proezas si tú crees en ti mismo y lo realizas con práctica. Entonces, tal como en Star Wars, tú tienes la fuerza contigo. Es cosa de que te mentalices y digas, sí, yo también puedo realizar este tipo de cosas que algunas personas lo hacen con suma facilidad, pero yo también puedo realizarlo con la práctica. Así es que eso fue lo que se me vino a la mente a mí en este último año y que a mí me encantó que ese mensaje se diera a través de la serie Ahsoka Tano, donde ella, la protagonista Ahsoka, que es una Jedi, le empieza a enseñar a controlar la fuerza, a ejercer la fuerza con a su alumna, que no es una Jedi, que no tiene nada de, comillas, magia, pero ella se esfuerza. Estoy hablando de Sabine Wren, una de mis personajes favoritas de toda la saga de Star Wars, y que, uy, a mí me encanta ella porque siempre es muy inventiva, tiene muchas ganas de corregir las cosas, hace sus grafitis por aquí, por allá. Y es como una chica alternativa, pero muy, muy buena onda. Así es que me alegro de que se esté tomando por esta variante la saga de Star Wars, como para decirle a la gente, ojo, todos podemos ser Jedi, que es el mismo mensaje que nos han dado las esbarunianas. Sí, pues. La esbaruniana Jazz, que nos dice, oye, si yo puedo atravesar paredes, eso no implica que ustedes no puedan lograrlo. Porque yo te diría, sin exagerar, estimados amigos que están en las casas, que hay gente que sigue esta divulgación y ve a las esbaronianas como unas personas casi como diosas, tal como antes, en la época griega, romana. Que era lo que no tenía que pasar. No querían. Claro. Exacto. No tenía que. Y nos están diciendo, Otra ustedes vez. también pueden lograrlo, ustedes también son magos. Exacto. Esa es como la reflexión, pero te dejo el micrófono, estimado Benjamín. Ahora sí, coméntanos todo lo que nos querías comentar. Sí, bueno, te iba a comentar precisamente con respecto a esa analogía que estabas haciendo acerca de la magia y el fenómeno extraterrestre, porque es curioso, pero todo lo que salga como de lo normal o de lo físico ya es candidato a ser ridiculizado o a ser hecho mofa. Entonces pasa la misma situación con la magia y con las brujas, con los brujos. Ya lo hemos citado en un montón de programas anteriores, no son solo las brujas, sino que son los chamanes, los nahuales, los hechiceros, los magos, son las mismas personas, los druidas, que en el fondo están con distintas denominaciones geográficas, por así decir, pero son el mismo tipo de sabidurías. Incluso es difícil poder definir si son buenos o malos, porque ellos siento yo que están más allá de la dualidad, porque están conectados a otros planos. Entonces, depende de un poco yo creo que de los gustos y de la esencia del
del ejecutante, si la cosa se va a ir como por el lado de la luz o por el lado de la sombra. Pero finalmente, si uno lo entiende así como fuera de la dualidad, te das cuenta que no es algo que los defina, así como que sean personajes buenos o malos. Pero bueno, básicamente es lo mismo, y lo que decía Vitoto me resuena mucho con el tema de la divulgación, porque es algo que todos podemos hacer. Por ejemplo, yo creo que uno, antes de venir acá, de alguna forma por acuerdos prenatales, hace como el ajuste. A ver, por ejemplo, no sé, yo me voy a meter a jugar a un juego de PlayStation, por ejemplo, y yo elijo mi personaje, entonces elijo qué armas va a tener y en qué escenario se va a mover. Entonces es un poco como lo mismo, como que ya, esta performance, estas características va a tener mi personaje. Entonces creo que los niveles de sensibilidad a este tipo de cosas, por ejemplo, uno los decide y los ajusta. O sea, voy a tener estas herramientas para moverme en este juego, o no las voy a tener memoria de mis vidas pasadas, o no las voy a tener. En el caso, por ejemplo, no sé, de las personas como el niñito de Sexto Sentido, que sufrió harto. Yo creo que las personas que tienen, o no sé, la Vanessa Daroch, por ejemplo, o las Medium, o las personas que, nuestra amiga Jared, por ejemplo, que entre paréntesis me saludó el otro día también, honrado. Saludos que me para haya ella saludado. también, que de Sí, repente linda. ahí nos sigue también. Quienes tienen estas capacidades, yo creo que lo han decidido en la entrevida finalmente, cuánto van a tener de eso. Pero no es que no lo tengan todas las personas. Yo creo que, como bien dice Vito, todos tenemos esas habilidades, y ahí el cuánto nos interese y cuánta dedicación le podamos dar a eso, y la práctica, al final de eso es todo. Entonces, claro, si me interesan estos temas, yo empiezo a indagar, empiezo a investigar y practico, pues, y empiezo desde lo más básico a lo más complejo. Bueno, les cuento esto también porque para mí, por ejemplo, la magia ha sido una parte súper importante en mi vida. Bueno, les conté la semana pasada, yo crecí, y bueno, siempre lo digo, y crecí en unos círculos medios New Age, donde se hablaban todos estos temas. Mi mamá también es tarotista, entonces son cosas que me interesan y que no son cosas extrañas para mí. Ya no son cosas así como de otro mundo, cosas que sean para la risa, porque la verdad que lo he visto con mis propios ojos en una cantidad enorme de situaciones. Y de hecho les voy a contar algo. Yo hasta mis 15 años más o menos, yo no sé en realidad qué se puede ver este proceso. Quizás con los conocimientos nuevos lo podría explicar, pero de alguna forma yo tenía harta sensibilidad con estas cosas hasta los 15 años. Siento que nací con una apertura un poco para entender estos temas, y veía muchas cosas y sentía muchas cosas, las cuales para mí eran naturales, y mi mamá, por ejemplo, me enseñó a no tenerles miedo. Por ejemplo, mi mamá era bien rara. Por ejemplo, no sé, tenía una tía que cuando había tormenta eléctrica, ella tomaba a su hija y se escondían debajo de la cama, tenían pánico. Mi mamá no, mi mamá hacía un espectáculo, abría las ventanas, hacía un picnic, apagaba todas las luces y nos sentábamos a mirar la tormenta eléctrica, así como ver la naturaleza manifestarse. Entonces, desde chico, ella me indujo de alguna forma a estas fuerzas de la naturaleza. Y, por otro lado, también lo conté en mi historia biográfica, que ella, por ejemplo, nunca nos daba a nosotros medicamentos. Y yo les he contado, yo no tengo los dardos de chico, y cualquier evento que estuviéramos enfermos, por ejemplo, ya no usaba antibióticos, ningún tipo de medicación química. Siempre usaba hierbas y todo. Entonces le debo a ella también muchos conocimientos acerca de esas cosas. Y después, con el tiempo, he ido aprendiendo más, he ido acercándome, y ha ido apareciendo en mi vida más gente que habla de estos temas. Por ejemplo, mi compañero Eric, a él le encantan las plantas, y está súper interesado en estos temas, porque el papá de él es hierbatero. Es una persona que recoge hierbas y camina por lugares donde no anda nadie más, lugares donde no pisa ningún otro humano, y él sabe dónde crecen esas cosas, así como lo que estábamos hablando recién de Witcher. Entonces yo siempre le he dicho, me encantaría algún día que pudiéramos ir con él y perdernos entre los cerros, y que nos lleve a todos los lugares donde recogen esas plantas mágicas que tanto sirven. Entonces, bueno, y afortunadamente tenemos otra amiga que está acá, y la tenemos acá en el chat también, que es nuestra amiga Hildita, que hicieron muy buenas amigas con Eric, y siempre estamos hablando de las plantas y de los beneficios de las plantas. Así que tenemos un aporte que nos hizo nuestra amiga, pero lo vamos a presentar en unos minutitos más. Antes quiero hablarle de algunas otras cosas, y hacer otros comentarios. Por ejemplo, lo que hablaba Eli de
con respecto al Caballo, al Vaticano, lo que ha hecho como por hacer desaparecer de alguna forma estas creencias, es exactamente lo que pasa con el tema extraterrestre. Por ejemplo, ellos nos lo hacen ver como una fantasía porque lo que quieren en el fondo es controlar el relato. Y es eso, o sea, si ahora nos están mostrando David Rush, nos están mostrando Stephen Greer con estas desclasificaciones, es porque ellos quieren controlar el relato, porque ya de alguna forma es imposible tapar el sol con un dedo, y las cosas que se están viendo la gente se hace preguntas, pero ellos quieren controlar el relato. Es decir, son así, los extraterrestres son verdes, tienen orejas de trompeta, y no hay más. Son eso. Entonces, con el tema de la magia es lo mismo, o sea, las brujas son unas viejas feas con una nariz ganchúa, con una verruga y hacen mal a la gente, y eso son las brujas. No, es mucho más amplio, es infinitamente más complejo, y es una expresión de arte de alguna forma que está presente en todo el mundo. Podemos encontrar desde la medicina china hasta, no sé, los chamanes como Don Juan, que siempre lo cito, de Carlos Castaneda, no sé, otros magos más oscuros, por ejemplo San Cipriano, que lo cité recién. Él era, me parece que había sido un monje católico o algo así, y se hizo como al lado oscuro. No sé, entiéndanlo como lo interprete cada uno. Y alguna vez tuve en mis manos un libro de él, por supuesto no era de esa clase de brujería la que se practicaban en mi casa, pero era, la verdad que las recetas eran hasta un poco ridículas, a mí me daba un poco de risa. Por ejemplo, no sé, decía, si quiere robarse un perro, por ejemplo, no sé, te tenías que poner, no sé, un pedazo de chorizo, por ejemplo, debajo del brazo y tenerlo ahí un mes. Y después se lo tenías que dar de comer al perro y el perro te iba a seguir a donde... Claro, pero eso es por otras cosas, es por las capacidades olfativas de los perros. O no sé, por ejemplo, hervir un gato, unas cosas horribles, eran unas cosas bien bastante oscuras. Ya, y estuve leyendo alguna vez, pero lejos claro, lejos de darme ganas de hacer esos experimentos, esas brujerías, me daban un poco de risa. Pero, ¿qué pasó? Que a mis 15 años más o menos, yo no entendía ni comprendía bien la fuerza y el poder que tenía todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo de alguna forma como que me asusté, porque empezaron a pasar cosas en mi casa, se sentían presencias, se sentían cosas extrañas que yo no sabía cómo interpretar y me daban miedo porque estaba más allá de mi comprensión y de lo que yo sabía en ese momento. Entonces, de alguna forma como que decidí bloquear esa capacidad y como cerrar una puerta. Entonces, ahora en mi adultez me ha costado bastante recuperar esas habilidades y esas sensaciones y esa conexión con estas cosas mágicas, pero ahora con un entendimiento y una sabiduría de cómo funcionan, ya ahora no me dan miedo. Entonces es como que me gusta sentir un poco esas habilidades que tenemos todos como de ser un poco mágicos, un poco chamanes. Yo creo que todos lo podemos hacer. Con respecto a lo que te preguntaba de la edad de la niña, de lo que me contabas de tu prima, yo sé, o no sé dónde lo escuché, eso. No sé dónde lo escuché ni por qué razón lo sé, pero imagino que durante la adolescencia esas capacidades que uno personalizó en la entrevida, uno no tiene mucho control de esas habilidades, ni de esa fuerza, de ese poder, de la fuerza, pues, de los Jedi. Entonces, muchas veces en estos episodios como de descontrol, además de descontroles hormonales y mentales que uno tiene en la adolescencia, porque es un periodo bastante tormentoso, estas fuerzas naturales salen y pasan cosas. Entonces, generalmente se dice que, por ejemplo, los episodios de combustión espontánea son producto de manifestaciones de generalmente niñas o niñas adolescentes, generalmente niñas porque pienso que de alguna forma culturalmente están más conectadas a lo sensitivo y esas cosas. No digo que haya una diferencia de capacidad, yo creo que es lo mismo para ambos sexos, pero generalmente en esa edad uno no controla mucho, entonces suelen pasar estas cosas. Por ejemplo, no sé, una prima me contaba que en su casa se movían los platos, que los vio levantarse, entonces ella le daba mucho miedo. Y a mí me pasaba, porque todos estos eventos que pasaron en mi casa que eran muy extraños, yo no los sabía interpretar. Entonces yo decía, oh, la casa está embrujada, o hay espíritu, o nos están penando. Entonces nos cambiábamos de casa y las cosas seguían pasando. Y eso fue lo que a mí me fue como aterrorizando un poco en ese tiempo y decidí cortar. Pero ahora, en mi adultez y en mi
entendimiento de hoy en día, sé y me consta que no era algo externo a mí, sino que era yo de alguna forma quien producía esas cosas en la casa, porque no sabía controlarlas, y yo siempre fui una persona muy sensitivo, muy sensible. Entonces tenía de alguna forma contacto con estas fuerzas naturales y con estos espíritus o como se pudieran llamar. Pero claro, me daban miedo porque no lo entendía. Hoy lo entiendo, no me dan miedo. Así que puedo estudiar y aprender un poquito más. Eso es lo que te iba a decir referente a al tema de la edad, ¿ya? Es como, en realidad, la adolescencia uno no sabe bien para dónde va la micro, anda un poco perdido, sobre todo por las emociones y los cambios que se están produciendo en el cuerpo, entonces influye de alguna forma en las energías y las percepciones que uno tiene. Y lo que tú dices, Benjamín, antes de que menciones este último punto, Dale. es que lo he visto plasmado en varias series de fantasía y ciencia ficción, donde los personajes mueven objetos, si tú lo haces rabiar, Claro, los personajes te claro. producen explosión, etcétera. Sí, sí, Véanlo sí. en De Netflix, hay hecho, un montón de series así. sí, de hecho, la semana pasada mencioné a una telenovela que yo veía que se llama El extraño retorno de Diana Salazar, y eso le pasaba a ella cuando se enojaba, por ejemplo, no sé, la acusaban de bruja en la iglesia, empezaban a caer los candelabros. Bueno, y ahora una amiga acá nos acaba de comentar en el chat que están haciendo una versión remasterizada, que ella no vio la antigua. Pero me imagino que va a estar bueno, ojalá que lo adapten y ocupen buenos efectos especiales, aunque en general me gustan esos efectos medio de bajo presupuesto, encuentro que le dan el toque a las películas. Oye, bueno, mira, con respecto a la magia, quería citar a una persona que a mí me gusta mucho. Ella es una comunicadora y tiene su canal, al igual que nosotros, pero hace mucho tiempo. Y ella, bueno, la mencioné la semana pasada también y la conocen algunos amigos, que ella es Laura Quijano, que es una amiga colombiana que tiene su canal que se llama El Grimorio. ¿Ya? Y el grimorio, un grimorio, para los que no saben, es como el libro de la bitácora de la bruja, ya es donde se escriben las pócimas, los hechizos y todas estas cosas. Siempre que yo hable de hechizos o de pócimas, hay que sacarlo de un contexto así como negativo, porque en realidad, como les decía, esto queda como un poco fuera de la dualidad. Entonces, cuando uno se refiere a alguien como bruja, no necesariamente lo está haciendo de forma peyorativa, sino que haciendo alusión a las capacidades que tienen las personas que tienen estas habilidades y que además las desarrollan, ¿ya?